esta noche, por todas las personas, hermanos, amigos que, Señor, estarán viendo, Señor, estas prédicas o que las están viendo, Señor, de otras iglesias que están escuchando, Señor, tu palabra. Padre, pedimos, Señor, que tu palabra llegue, Señor, al corazón de estas personas, Señor, gente que nunca había escuchado, gente que no quería escuchar, gente que estaba renuente, Señor, que tu palabra penetre, Señor, que derrumbe obstáculos, que llegue al corazón de estas personas y que, Señor, puedan venir al conocimiento de tu palabra, Señor. Oro en esta noche, Señor, no solamente por este servicio, por esta predicación, sino por todas las predicaciones, Señor, que se están llevando a cabo el día de hoy alrededor del mundo, y las predicaciones específicamente aquellas que son prédicas, Señor, que tienen como propósito exaltar tu nombre, Señor, que tienen una buena teología, que tienen un buen programa, Señor, para alcanzar a las almas, Señor. Pido, Señor, que tú traigas sanidad a este mundo, Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. El día de hoy tenemos al Salmo 119. Estaremos basando nuestra prédica o nuestro estudio bíblico en el Salmo 19. Y sabe, hay una canción de un cantante cristiano americano que se llama Chris Tomlin. Y la canción dice así, solo voy a leer una estrofa en inglés y la voy a traducir al español. Dice, morning, I see you in the sunrise every morning. It's like a picture that he had painted for me. A love letter in the sky. Y la traducción de la canción dice de la siguiente manera, la mañana, te veo al salir el sol cada mañana. Es como si fuese una pintura que tú pintaste para mí, una carta de amor en el firmamento. Aunque esta es solo una canción, sin duda alguna el cantante, inspirado al ver el cielo y al ver el firmamento, quedó tan plasmado, tan complacido en ver tanta perfección en el cielo azul, en el ver el firmamento, en el ver la noche, las estrellas. Quedó tan motivado y tan movido al ver la creación en el cielo, en el firmamento, que se atrevió a decir que veía como la mano de Dios había dibujado una pintura en el firmamento, en el cielo. Y es como si él hubiese visto una obra de arte. Y realmente, hermanos, al ver la creación de Dios, es un arte. Ver que detrás de esa obra de arte hay alguien que ha dibujado, hay alguien que ha preparado, hay alguien que ha construido eso. Y nosotros como creyentes podemos decir que tanta perfección no puede existir si no hay detrás de esa creación un creador. Y ese creador es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Por eso nosotros podemos decir confiadamente que Dios existe, porque no es posible tanta perfección. Basta mirar al cielo, basta mirar al firmamento y ver que esa perfección viene de la mano de Dios. Dios con su mano creó el cielo, el firmamento y todo lo que existe ahí. Basta que nosotros volteemos hacia arriba, miremos tanta perfección para poder reconocer que Dios existe. El Salmo 119 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al igual que este cantante cristiano, nosotros también, y el salmista también, pudo voltear hacia arriba y pudo ver el firmamento y pudo ver el cielo y pudo realmente reconocer y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo veo al salmista en ese momento, lo veo tan
tan embelecido, tan impresionado por ver el cielo, que el salmista también, de una forma poética, de una forma bella, de una forma, en forma de canto, de declaración, llegó a decir que los cielos contaban la gloria de Dios. Es como si aquel hombre mirase hacia el cielo y es como si escuchara prácticamente a los cielos contar las maravillas de Dios. Porque cuando uno, hermano, cuando en el corazón de la persona está Dios, uno puede ver a Dios en la creación. Uno puede ver a Dios en las cosas que existen. Cosas que tal vez para el más común de las personas son desapercibidas. Pero en este momento, así como el salmista, no pasa desapercibido eso y llega a decir que los cielos están contando la gloria de Dios. Están hablando de la gloria de Dios. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo sé que al igual que el salmista, y también al igual que este cantante que estábamos diciendo, usted en algún momento ha volteado hacia el cielo. Y si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Veamos al cielo, salgamos en el día, en la noche aún, y veamos cuánta belleza, cuánta creación, cuánta creatividad hay. Realmente podemos decir que ese firmamento, ese cielo, lo ha creado Dios y que eso nos cuenta de las obras de Dios. Yo sé que en algún momento usted lo ha hecho. Ha mirado hacia el firmamento y puede ver como si fuese la mano de Dios dibujando toda esta perfección y toda esta belleza para usted y para mí. Al presenciar el amanecer, es decir, cuando dice un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es como si el salmista realmente empezara a mirar que no hay palabras para poder describir lo que cuenta un día, lo que cuenta una noche. Es decir, tanta perfección, tanta exactitud que hay, como el salmista decía, realmente no hay palabras que puedan describirlo. Solamente esas cosas pueden enseñarnos acerca de Dios. Y es verdad. Cuando en el corazón hay un deseo por conocer a Dios, lo podemos ver aún en las cosas más pequeñas, en las cosas de la creación, que muchas de las veces hay personas que no pueden ver a Dios, pero el creyente lo puede ver, y el salmista en esta ocasión nos está recordando cómo sin palabras, la noche, el día, el firmamento, el cielo, las estrellas, cuentan las obras de Dios. ¡Qué maravilla! Y eso nos habla desde el verso 1 hasta el 6. Pero hay algo más que nos habla el Salmo 19. Comenzando desde el verso 7, hay algo que nos dice el salmista, o nos quiere decir. Dice en el verso 7 del Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabe, en este día hay cientos de religiones. Hay tal vez miles, millones de religiones. Y hay religiones asiáticas, orientales, que tal vez promueven la paz interior y el hecho de poder estar en paz y de alcanzar una serenidad interior y una paz interior. Y sabe, humanamente hablando, tal vez esas religiones puede que acaparen la mente de muchas personas que quieren tener ese tipo de experiencia. Pero sabe, hay algo que dice el verso 7
que es muy cierto y que no cabe ninguna duda en lo que está diciendo este hombre que escribió el Salmo, porque él dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. ¿Sabe? Solamente el Dios que pudo realmente tener una perfección, crear una perfección para poder ponerlo en el firmamento, en el cielo y en las estrellas, solamente es el Dios que creó esa perfección. Es el Dios que tiene la capacidad para poder convertir el alma del ser humano. Y lo puede convertir porque Él es el creador. Mientras que otras religiones persiguen sabiduría, mientras que otras religiones persiguen la paz interior. Realmente la palabra de Dios, la ley de Jehová, dice que es perfecta y convierte, puede convertir el alma. Seguro estoy que muchos de ustedes o todos han leído acerca del apóstol Pablo. Aquel hombre religioso, aquel hombre que tenía religión, pero que no tenía a Dios. Aquel hombre que tal vez practicaba espiritualidad, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Aquel hombre llegó a tener un celo tan arraigado por su religión, que eso lo llevó a arrastrar, a encarcelar, a abusar e inclusive a matar a algunos de los cristianos. No había manera de poder convertir esa alma por medio de una religión. No había religión que cambiara, que convirtiera esa alma hasta que se encontró con Cristo, hasta que se encontró con Dios. Y ahí es cuando se hace cierto lo que dice el verso 7. La ley de Jehová es perfecta. Cuando dice que es perfecta, es de que no hay ninguna sombra de variación, no hay ningún punto de obscuridad, no hay ni un punto siquiera que obscurezca o que sea dañino, sino que la ley de Dios es perfecta. Y como es perfecta, esa ley pudo convertir a ese hombre religioso, a ese hombre que tenía en su mente, tenía la idea de una religión, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Solamente la ley de Jehová, solamente la ley, solamente la palabra de Dios pudo realmente convertir a aquel hombre vil y religioso y malo, que inclusive se convirtió en un asesino. Solamente la palabra de Dios tuvo la capacidad para cambiarlo de ser ese hombre a ser un amante de nuestro Dios. Y llegó a ser convertido realmente. Su alma se llegó a convertir, que realmente llegó después con esa misma intensidad con la que perseguía a la iglesia, con esa misma intensidad y ese mismo amor, murió por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente la ley de Jehová convierte el alma. Y yo quiero decirle ahorita, en este momento, mientras preparaba mi mensaje, hubo personas que vinieron a mi mente. Y hubo personas que tal vez en algún momento inclusive llegué a pensar que era difícil que se convirtieran. Pero sabe, la palabra de Dios nos recuerda. La palabra de Dios nos anima y nos exhorta diciendo de que la ley de Jehová, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, es decir, cuando el ser humano realmente se presenta delante de Dios y absorbe los mandamientos de Dios, no hay ser humano que no pueda ser convertido por la palabra de Dios. Entonces, yo quiero invitarle aquí en esta noche. Si usted piensa que tal vez usted no puede cambiar, si usted no ha escuchado de Cristo y usted piensa que tal vez dentro de su vida, dentro de su alma, hay tantas cosas que usted ha hecho que inclusive personas le han dicho que usted no tiene perdón de Dios. Déjeme decirle que no es verdad. Esa es una mentira del mundo, es una mentira del diablo.
porque la palabra de Dios dice que tiene poder para convertir el alma. Así es que usted no tiene que esperar a ser bueno para venir delante de Dios. Usted debe de venir delante de Dios como es, y Dios va a convertir su alma. Porque aquí el Salmo 7 nos está diciendo que la ley de Jehová es perfecta, y solamente un Dios perfecto puede convertir al hombre imperfecto en un justo. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es ese Dios perfecto que está buscándolo en este momento. No está esperando que usted sea perfecto, sino que Él está queriendo perfeccionar su obra en usted por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. Tenemos que creerlo, debemos de creerlo. Y no solamente eso, sino que dice que tenemos una falla aquí. Dice la ley el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Qué gran maravilla, qué gran declaración para nosotros el poder entender eso, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y cuáles son esos testimonios de Dios? Sino su palabra, sino quién es Dios, la esencia de Dios, la persona de Dios plasmada en su palabra. Es algo que es digno. Y el testimonio de Dios puede hacer a cualquier ser humano, lo puede hacer sabio. ¿Sabio por qué? Sabio porque entonces tendrá la luz de la vida. Entonces será sabio porque la palabra de Dios lo dirigirá. Y no lo va a dirigir por un mal camino. Tampoco lo va a dirigir a un camino de perdición o a un camino de perversidad. No, porque Dios es fiel. Y Dios quiere que aquellas personas que lo llegan a conocer, conozcan esa fidelidad, conozcan ese testimonio de Él, el cual nos podrá llevar por un camino que lleva a una gracia redentora. Así es que cuando nosotros conocemos y vivimos dentro de esa gracia redentora, podemos vivir en sabiduría. No importa de dónde seamos, no importa quiénes seamos. Cuando nos exponemos al testimonio de Dios, va a traer sabiduría a nuestro corazón. Yo quiero invitarlo ahí donde usted está. Gracias que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, es lo que nos puede hacer sabios. Ahí donde usted está, tal vez tiene una Biblia que nunca ha sacado. O tal vez tiene una Biblia que está arrumbada. O tal vez tiene una Biblia que está polvorienta. Déjeme decirle que ese es un tesoro. Y es un tesoro porque dentro de esa Biblia, dentro de ese conjunto de libros, está la gracia redentora, está el testimonio de Dios. Y eso lo puede hacer sabio. Esta es una invitación para que pueda sacar la palabra de Dios, exponerse a los testimonios de Dios, y usted podrá vivir en sabiduría. Y sabiduría, ¿cómo? Tal vez usted diga, ¿qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que nos previene de los lazos de la muerte. Y eso es lo que el hombre necesita en este momento. Vivir de una sabiduría, pero no de una sabiduría animal, no de una sabiduría humana, no de una sabiduría que viene del mundo, porque todo perece. Mas sin embargo, la sabiduría que viene de Dios hace sabio al sencillo, y aún ahí en medio de esa sencillez podrá usted disfrutar su vida. Podrá en medio de esa sencillez que tal vez lo va a caracterizar, o que lo caracteriza, o que nos caracteriza a muchos, poder tener paz. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en medio de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, el Creador, en el cual dice la palabra que no hay ninguna sombra de variación. Amén, hermanos.
En el verso 8, la palabra de Dios dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabe? En la vida hay muchos caminos torcidos. Aún la misma palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero cuyo fin es camino de muerte. Pero cuando el hombre realmente camina por el camino recto, por el camino de Dios, por el camino angosto, tiene un gozo. Hay un gozo que no se puede comparar. Y hay un gozo que la vida ni los placeres de este mundo pueden traer. El gozo de este mundo es pasajero. El día de hoy se habla, se puede estar contento, pero ese gozo es pasajero. Solamente el corazón alegre, solamente el camino de Dios es el camino que puede traer un gozo que no se cae, un gozo que puede seguir. Y ese es el camino del corazón de aquel hombre y de aquella mujer que han decidido seguir en el camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los caminos de Dios no son gravosos. Los caminos de Dios no son una carga. Muchas veces las personas no vienen al conocimiento de Dios porque piensan que va a ser una carga que ellos no pueden llevar. ¡Qué mentira tan grande! Y qué mentira han creído. Porque sabe, realmente los mandamientos de Jehová son alegres, que alegran el corazón. Es decir, no hay una carga en los mandamientos de Dios. No debe de ser una carga. Porque los mandamientos de Dios alegran el corazón. Es decir, hay una alegría que no se puede comparar. Y aún cuando está pasando por luchas y por pruebas, sabe que no está solo, porque Dios está con él. Así es que no deben de ser gravosos, ni tampoco debe de ser una carga pesada. Caminar con Dios trae paz y un gozo que el mundo no le puede dar. ¿Sabe? El gozo y la alegría de este mundo solamente duran un poco de tiempo, pero el gozo de caminar en el camino del Señor trae una paz y trae una alegría que no termina. ¿Sabe? Antes de caminar con Cristo, el hombre y la mujer caminan en oscuridad. Pero una vez que aprenden de la palabra de Dios y la hacen suya, es decir, viven en la palabra de Dios, las tinieblas se van a disipar y se pueden ver cosas que antes no se podían ver por causa de la rebelión hacia Dios. Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabe? Alumbrar tiene que ver con la luz. Alumbrar tiene que ver con poder ver las cosas que no podía ver. Alumbrar tiene que ver con la luz, y la luz es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la luz de la vida. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quiere decir que no vamos a andar más en tinieblas. Seguir a Dios y seguir a Cristo es ver claramente aún las cosas que nos serán escondidas, para poder caminar en el camino y no tropezar. En los versos 9 y 10 dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destina del panal.
Seguramente usted ha escuchado la frase no tiene temor de Dios. Usualmente se escucha esa frase o se usa para descifrar que una persona ha hecho algo que es irreprensible, algo que no es digno o propio del carácter de Dios. Pues déjeme decirle que muchas veces el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, puede llegar a cometer actos por falta del temor a Dios. Pero cuando el temor a Dios se introduce en el corazón de los hombres, es decir, cuando la palabra de Dios es expuesta a aquellas personas que caminan en oscuridad, el mismo temor a Dios hará que estas personas no tengan esa mente reprobada, que no tengan esos deseos de llegar a cometer actos irreprensibles que van en contra del carácter de Dios. Tal vez usted piense cómo es que hay personas que pueden llegar a actuar de cierta manera. Bueno, déjeme decirle que la única solución para este mundo perdido y para la única solución para que el hombre deje de caminar y actuar en contra del carácter de Dios, necesitan la palabra de Dios. Necesitan esa palabra que los puede transformar. Necesitan esa palabra que puede realmente transformar ese corazón. Y usted y yo tenemos la oportunidad de poder proclamar esa palabra. Hay personas que usted piensa que se pueden beneficiar de escuchar la palabra de Dios. Hágalo, no se detenga, exponga la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de detener la pudrición del mundo. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar aún el corazón del hombre o de la mujer más malo. Los hombres necesitan saber que los juicios de Dios son en verdad justos y que en ninguna manera lo que Dios ha establecido es injusto. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Qué gran verdad nos está diciendo este verso del Salmo 19. Los preceptos, los juicios del Señor son todos justos. Muchas veces se presenta a Dios como un Dios injusto. Muchas veces hay gente que tal vez no quiere seguir a Dios porque piensa que Dios es injusto. Muchas personas inclusive han llegado a cuestionar a Dios, la justicia de Dios. Pero no es así. Esa es una mentira realmente. Una mentira que ha sido propagada, ya sea por el mundo, ya sea por el enemigo. Pero los juicios de Dios realmente son justos. Es decir, no hay nada que Dios haga que sea injusto, aunque nos pueda parecer a nosotros. Los juicios de Dios, dice, son en verdad. Es decir, está asegurando, está con una convicción diciendo, es verdad, son justos y son deseables. ¿Quién no puede desear un juicio justo? ¿Cómo no poder desearlo? Mucho más, dice, que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel. Cuando el salmista está hablando de estas cosas, realmente nos está llevando a un momento en donde nosotros podamos ver cómo la justicia de Dios es buena, cómo es deseable realmente estar apegado a los preceptos, a los juicios de Dios, porque son en verdad buenos para nosotros, buenos para nuestra alma. Dice, no se puede experimentar a Dios. No se puede experimentar a Dios de una manera personal y no desear sus palabras. ¿Sabe? No se puede realmente creer en Dios, confesar a Dios y no desear
su palabra, no desear sus juicios, no desear escuchar lo que Él tiene que decir, porque realmente eso es vida. El creyente que no desee ser expuesto y llenarse de la palabra de Dios, realmente necesita venir delante de Dios mismo. Y Él mismo, usted mismo, debe de preguntarse por qué hay dentro de mi vida que no me hace desear los juicios de Dios, los testimonios de Dios. Porque esto en verdad es lo que le da vida al ser humano. El salmista, hablando de una forma metafórica, señala los mandamientos de Jehová como algo deseable, algo que es agradable y de buen gusto, porque hay una verdad delante y detrás de ellos. Es decir, en los preceptos de Dios siempre hay algo que podemos aprender, siempre hay algo que nos puede edificar delante y detrás, siempre hay algo que podemos nosotros a recurrir, absorber y hacer nuestro, porque la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que lo invito a que en este momento en el que usted está escuchando, reflexionemos en los mandamientos de Dios. Reflexionemos de que son buenos, son agradables, tienen un propósito por el cual Dios nos ha dejado estos preceptos. Eso solo puede venir de un corazón redimido que ha pasado por luchas y quebrantos y ha venido a ser salvo por la gracia de Dios. Cuando los hombres leen la palabra, cuando los hombres se exponen ante los mandamientos de Dios y la saborean, es decir, encuentran ese deleite, encuentran el bien y no el mal. Por eso llega a deleitarse en ella. Ya los placeres del mundo no son tan agradables y tampoco duraderos. El salmista la compara como algo sumamente bueno y puro, algo que no está alterado. Y en eso quiero animarlo, en eso quiero hacerlo meditar y reflexionar en poder ir y poder desear realmente llenarse de la palabra de Dios, de poder sumergirse en las verdades de Dios, de poder desearla, de poder decir que eso es algo bueno para usted, algo que lo ha edificado, algo en lo que usted ha encontrado ese gozo, esa paz que antes no había tenido. El verso del 11 al 14 dice así: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabe? El salmista en esta ocasión reconoce que la palabra de Dios lo ha prevenido, lo ha cuidado y lo ha guardado de caer en el mal o de hacer tal vez alguna práctica que no esté bien delante de Dios. Cuando dice tu siervo es además amonestado con ellos, ¿qué quiere decir? Que eso lo ha prevenido, que eso lo ha amonestado, que eso le ha servido para poder caminar en un camino recto. Es triste ver cuando un creyente se desvía de la palabra de Dios, cuando un creyente se desvía del camino de Dios. Realmente la palabra de Dios dejó de amonestarlo o simplemente ya no la quiere tener. Deja de estar expuesto ante eso que lo puede prevenir de caer en el error y lo demás ya es automático.
dejamos de ser amonestados por la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios amonesta. Tiene que amonestarnos, tiene que incomodarnos, porque es la palabra de Dios y está diseñada para poder encaminarnos, para poder dirigirnos por un buen camino. Y Dios como Padre sabe que en ocasiones necesitamos ser amonestados. Si usted es padre, si usted es madre, usted sabe que se necesita amonestar a los hijos. ¿Para qué? ¿Para hacerlos sentir mal? ¿Para abusarlos? ¿Para deleitarse en el mal? No, todo lo contrario, sino porque usted sabe de que el amonestarnos los va a prevenir de caer en el error. De la misma manera, el salmista nos está diciendo aquí, tu siervo es además amonestado con ellos. Y aparte dice, en guardarlos hay grande galardón. La palabra de Dios es prevención, redarguye y dirige al hombre por el camino que debe de andar. Por eso es que dice el salmista también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que dice, no, va a alumbrar el camino y va a prevenir a aquel que camina con la palabra de Dios, que es la luz y la lámpara, lo va a prevenir de caer en el error. Y no solo eso, sino que reconoce que hay un grande galardón en guardarlos. ¿Y cuál es ese galardón? Dice, en guardarlos hay grande galardón. Seguro estoy que usted sabe cuál es ese galardón. Cuando usted guarda los preceptos de Dios, cuando usted guarda los testimonios de Dios, hay un grande galardón. Y ese es el regalo de la vida, el regalo de la vida eterna, la paz que trae aquí en la tierra. Porque aquel que sigue a Dios realmente tiene paz en su corazón. Ya el pecado no se ha enseñoreado más de él o de ella. Hay paz. La paz que el mundo no conoce la puede traer la palabra de Dios. Además, este hombre que escribió el Salmo se presenta no como un hombre santo, sino como un hombre que reconoce su humanidad. Y entonces dice, ¿quién podrá reconocer sus errores? Reconoce el estado inconsciente en el cual muchas de las veces lleva a las personas a pecar delante de Dios. Y entonces le pide a Dios en oración. Es como una confesión de necesidad. Le dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de las cosas que me son ocultas. Hay en ocasiones que inconscientemente el creyente, el hombre o la mujer actúa. Y tal vez es motivado por otra situación, por otros intereses. Y no se da cuenta de que tal vez eso mismo de que eso mismo lo está llevando a alejarse de la palabra de Dios. Y el salmista aquí en oración le está diciendo a Dios, líbrame, Señor, líbrame de esas cosas que me son ocultas. Es una necesidad que tiene ese salmista, en realmente exponerse delante de Dios y decir, Señor, líbrame de las cosas que me pueden llevar a apartarme de ti. Número 2 le dice, presérvame de las soberbias. ¿Sabe que una vez que entra la soberbia en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, ya la caída está por venir? ¿Por qué? Porque la soberbia realmente nos aparta de Dios y nos hace caminar del lado del mundo o del lado del enemigo. Y eso tiene consecuencias. La soberbia es algo que es como un cáncer, pero un cáncer en el corazón espiritual. Líbrame, dice, presérvame de las soberbias. Dice, hasta entonces, dice el salmista, entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Como que la soberbia y la rebelión van de la mano. Pero este hombre de Dios clamaba que fuese preservado, es decir, que Dios lo librara de esas situaciones. ¿Sabe? El salmista termina pidiendo a Dios que sus dichos sean gratos y lo reconoce como su protector y como su redentor. En esta noche el Salmo 19 nos habla de tres cosas. Nos habla de la creación de Dios. Hay una perfección en la creación de Dios.
Y no hay palabras para poder descifrar eso. Número 2, nos habla acerca de los preceptos de Dios. Nos habla del conocimiento de Dios. Nos habla que son puros y son rectos los caminos de Dios. Y número 3, nos habla de cómo el guardarlos trae un gran galardón. Trae una amonestación que es necesaria cuando caminamos con Dios. Espero que este salmo haya sido de bendición para su vida. Espero que este estudio haya sido de bendición, que podamos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, de que podamos conocer la protección de Dios en nuestras vidas y sobre todas las cosas, que podamos encontrar dulces, atractivos, no sin una carga, los preceptos de Dios, porque son ligeros, son buenos y son deseables. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu cuidado. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque en tu misericordia, Señor, nos has prestado la vida un día más. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por el cuerpo, Señor, de tu iglesia que se sigue reuniendo cada semana, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para llenarse de ti. Y Padre, por aquellos que tal vez no forman parte de este rebaño, pero que también te están escuchando. Yo te pido, Señor, que toques sus corazones, que redargullas esas vidas. Y sobre todo, Señor, que cualquier persona que no te conoce pueda, Señor, realmente reconocer que tus mandamientos son buenos, que tú eres un Dios perfecto y que no buscas, Señor, a un hombre perfecto, sino que como un Dios perfecto tú buscas al hombre imperfecto para poder perfeccionar tu obra en su vida. Toca sus mentes y sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.